Bueno, buenos días a mis queridos alumnos. Bien, hoy voy a presentar el nuevo tema que vamos a abordar tras las vacaciones. Espero que todos estéis bien, tanto vosotros como vuestra familia. Y el tema es derivadas y sus aplicaciones. Este tema vamos a tener dos partes. La primera parte va a ser una introducción, donde vamos a definir lo que es la derivada de la función en un punto. Y a continuación, pues vamos a ver la función derivada. Vamos a ver cómo se calculan las funciones derivadas de muchos tipos de funciones, como pueden ser funciones de seno, coseno, de polinomios, de cocientes de funciones algebraicas, de productos de funciones, de la función exponencial, de la logarítmica, de las funciones trigonométricas inversas. Y luego la última parte va a ir un poco consagrada con las aplicaciones de las derivadas al tema al tema de las representaciones gráficas, con los extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya vamos a completar lo que hemos estado viendo de aquí para atrás de las representaciones gráficas, de la continuidad, discontinuidad, la asíntota, y ahora vamos a darle un poco más de con esto, pues vamos a darle más precisión a nuestras representaciones gráficas con el tema, con la existencia de extremos relativos, de máximo y mínimo, localización de máximos y mínimos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento. Después de la introducción vamos a ver lo que es la derivada de una función en un punto. Inicialmente vamos a un concepto un poco preliminar de la tasa de variación media. Vamos a definir lo que es la tasa de variación media, que se supone que ya lo habéis visto en cuarto de la ESO. Entonces, CF es una función definida en el intervalo AB. Lógicamente, ese intervalo tiene que ser del dominio, si no, no existirían imágenes de esa función. Se define la tasa de variación media de este intervalo al cociente de f de b menos f de a, del intervalo AB, f del mayor valor menos el menor valor, p menos a. En realidad vamos a ver una función por este ejemplo que parece para una parábola. Este sería f de a, este es el punto f de a, x de a, el punto a, f de a, el punto b, f de b, y fijaos que lo de arriba, f de b menos b menos a, es ni más ni menos que la tangente de este triángulo rectángulo. Entonces fijaos que aquí la recta que une los dos puntos es una recta que puedo sacarlo, las ecuaciones las puedo sacar con la ecuación de punto pendiente. Conociendo bien como conocemos dos puntos, bien conocido y f de b igual a la tangente, que es la tasa de variación media, ya que es el cociente, o y menos f de b por m, que es la pendiente de la recta x menos b. Esto acordaros que es la ecuación del punto pendiente. O y menos f de a, m menos x de a. Aquí me he equivocado y aquí debería ser a. ¿Vale? Y esta es la ecuación del punto pendiente. Otra forma que puedo hacer la tasa de variación media, sabéis que esto es un intervalo sumándole una cantidad h, un número real h. Yo puedo, por ejemplo, en vez de b, puede ser como aquí, que sería a más h. A más h. Fijaos que la tasa de valor intermedio en este intervalo entre a más h y entre a y a más h. Fijaos que aquí localizo dos puntos, el punto a, f de a, y el punto a más h, f de a más h. Entonces fijaos que la pendiente de esta recta, de la recta que une estos dos puntos, es f de a más h menos f de a, es decir, el cateto opuesto partido del cateto opuesto partido del cateto contiguo, h, porque a más h menos a es h, esta es la longitud, y tengo aquí, fijaos que aquí, ¿qué ocurre si este h lo voy haciendo cada vez más pequeño? Lo voy haciendo cada vez más pequeño, entonces esta recta sería una recta que sea tangente a este punto. Luego el resto aquí tenemos, y esta es esta recta cuando se va haciendo más pequeño, ese h tiende a cero. Entonces esta tasa de variación media cuando h tiende a cero,
es lo que se llama la tangente, es lo que se llama la derivada en un punto, que en realidad si nosotros hacemos como la recta tangente vamos a ver gráficamente lo que esto significa. Bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcular la tasa de variación media de la función f de x, x cubo más x cuadrado más 1, entonces vamos a hacer la tasa de, sería de en el punto menos 1 más h. El intervalo, este tipo de intervalo donde el h le voy a dar varios valores, menos 1 más h, menos 1 partido de h. Entonces, si h es igual a 1. ¿De acuerdo? Vamos a darle, aquí vamos a ver si h vale 1. Si h vale 1, en realidad yo cojo tranquilamente, aquí sería menos 1 más 1, que es el valor de h. Fíjate que aquí sustituyo el h por 1. Menos 1 más 1 es 0. Desde menos 1 entonces sería la variación de f de 0. Y ten en cuenta que este es el valor mayor, f de 0. Y el intervalo, el h como vale 1, la longitud vale 1. Fijaos que aquí sustituyo f de 0, 0 al cubo. 0 al cubo más 0 al cuadrado más 1, 1, f de menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado más 1, pues fijaos que da 1. Y aquí tengo que la tasa de variación media, pues 1 menos 1 partido de 1, 0 partido de 1, 0. Fíjate, y menos f de menos 1, aquí tenemos la recta tangente. Aquí tenemos la ecuación de la tangente, es ni más ni menos que f de menos 1, aquí sería menos 1, es f de 1. Aquí hay un pequeño error, porque esto sería menos 1 y aquí sería más 1. Fijaos que esto lo podemos visualizar en una gráfica. Bien, aquí vemos la curva con el trazo verde, representa la función f de x, x cubo menos x cuadrado más 1. Fijaos que aquí tenemos lo que, esta sería la recta, aquí tendremos, vamos a hacer el caso cuando h valía 1, en este caso fijaos que esta es la tasa de variación, fijaos que da la recta de la ecuación y igual a 1, que es lo que nos ha dado numéricamente. Vamos a hacer ahora la tasa de variación media cuando la h vale 0,5. Aquí tenemos la tasa de variación medio cuando la x vale menos 1 y le vamos a dar 0,5. Menos 1 más 0,5 me va a dar menos 0,5. Es la tasa de variación media entre menos 1 y menos 0,5. Luego, ¿cuánto vale la tasa de variación media? Sería f de menos 0,5 menos f de menos 1 partido de 0,5. Vamos a ver cuánto vale f de menos 0,5. Sería menos 0,5 al cubo más menos 0,5 al cuadrado más 1, y esto, según la calculadora, da 1,125. F de menos 1 ya lo hemos sacado anteriormente, es menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado más 1, menos 1 más, da un valor de 1. Bien, si ahora sustituimos 1,25, 1,125 menos 1, que me partido de 0,5 es 0,125 partido de 0,25. Por lo tanto, ahora ya sustituimos, vamos a ver cuál es la ecuación de la recta, que pasa por esos dos puntos. No es ni más ni menos que 0, f de menos 0 menos 1, que varía 1, 0,25 por x menos 1, esto me va a dar 0,25, me va a dar ni más ni menos que esto, y igual a 0,25x más 1,25. En este caso vamos a ver qué es lo que me dice mi sistema de... En este caso vamos a ir moviendo hasta que valga menos 0,5. Fíjate que está aproximadamente entre 0,6, menos 0,4, que es la escala que aquí viene, y es ni más ni menos que es este caso. Estamos en este caso donde fijaos que vale la pendiente 0,25. Fijaos que si yo voy acercando cada vez, es decir, vamos haciendo la h cada vez más próxima a 0. Lo voy haciendo cada vez más próxima a 0, cada vez más próxima, hasta que llega un momento en que la recta
en que la recta es tangente. En este caso la recta es tangente, la ecuación de la recta tangente, aquí lo tenemos, es igual a 1x más 2. Fijaos que en este caso en la recta, cuando es tangente con esta curva, fijaos que hay un intervalo, un tramo donde la recta parece que solamente corta un punto, pero al resto de puntos que parece que los corta es que está muy próxima, es decir, cuando esta recta se parece bastante a la curva. Bien, ahora vamos a aplicar la definición de la derivada en un punto A como límite cuando h tiende a 0 entre f de a más h menos f de a partido de h. Cuando h tiende a 0 es que la distancia del intervalo de la tasa de valor medio es que se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña y tan próxima. Bien, vamos a aplicarlo en f de menos 1. En f de menos 1 tengo el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 más h menos f de menos 1 partido de h. Bien, vamos a coger en la función que nos teníamos f de menos 1 más h de menos 1, como era x elevado, no hay que olvidar que la función era esta, x cubo más x cuadrado más 1, no hay que olvidar que era esta función, pues vamos a elevar el x al cubo, h menos 1 al cubo, más h menos 1 al cuadrado, más 1. Si desarrollamos esto por identidad notable, y esto una vez h menos 1 por este resultado de esta identidad notable, que es la identidad notable, acuérdate, x, esto sería cuadrado del primero, menos doble producto del primero, más cuadrado del segundo. Esto aquí al cubo, como no es el binomio de Newton, de momento vosotros en el nivel no lo habéis visto, pues h menos 1 por toda esta expresión, por x menos 1 al cuadrado, aquí le da 1, voy siguiendo esta resolución y me da x cubo menos 2x cuadrado más h más 1. F de menos 1 es 1 y vamos aquí a sustituir toda la expresión h cubo menos 2x más h más 1 menos este 1, que este es del f de menos 1, y me va a dar h, límite cuando h tiende a 0 de h al cubo menos 2h más h. Menos 2h al cuadrado, perdón, 2h al cuadrado, vamos a poner aquí el cuadrado y de rojo porque me he equivocado, aquí sacamos el h factor común, sacamos el h factor común, h cuadrado menos 2h más 1. H entre h se van a ir y me queda esta expresión. Aquí me queda un polinomio de h cuadrado menos 2h más 1, donde le doy los valores de 0, ahora ya lo sustituyo de 0, ya lo me he quitado, 0 al cuadrado menos 2 0 es igual a 1. Luego el límite, la derivada, que lo voy a anotar con f' de menos 1 cuando el límite tiene a h0 es igual a 1. Si cojo las ecuaciones de punto pendiente que habíamos utilizado, menos f de menos 1 menos la derivada en ese punto, f' de menos 1, x menos menos 1, aquí lo tengo y me va a dar x igual a 2. Fíjate que esta ecuación, según el programa de GeoGebra, esta es la recta tangente al punto de f de menos 1, me va a dar ni más ni menos, fijaos que igual a 1 de x más 2. Conforme voy alterando todo esto, vamos a coger. Fijaos que yo voy acercando, vamos aquí, la filosofía, lo que hemos estado viendo es que la distancia esta es lo que mide el h, esto es menos 1 más h, yo voy acercando, me voy acercando a través de puntos de la curva, de esta curva, me voy acercando, hasta que llego a este punto. Y si le doy los valores de h negativos, si le voy dando los valores de h, si ahora le doy los valores de h por la izquierda, pues voy obteniendo también lo mismo. Me voy acercando, hasta que llego a la ecuación secante, cuando llego ya a la ecuación de la tangente. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos, en este caso,
Esta es la idea geométrica de la derivada en un punto. Le puedo ir dando valores negativos del h cuando yo, fijaos que aquí es -1, por la izquierda, que son valores de valor absoluto menores, me voy acercando por la derecha hasta que cuando el valor es prácticamente 0, es cuando la recta es precisamente es la tangente. Tangente en el punto, ¿lo veis? Esto lo podéis hacer perfectamente con